Hay dos cosas. Una cosa que me interesaba mucho siempre fue el tema el tema del tiempo de duración total de una obra. Y la otra cosa que me interesaba mucho era de cierta autosuficiencia en la construcción de la obra, que tuviera, que, que involucrara especialmente al intérprete. Sí, Esto fue desde mis inicios en la composición musical, estaba haciendo memoria y recuerdo haber escrito una pieza cuando tendría 16 años, o sea, hace 41 años, y donde yo trabajé una estructura formal con introducción, exposición, pequeña elaboración y casi parte conclusiva, o sea, cadencial, atonal y todo era, que duraba dos compases, nada más que dos compases. Era como un grupo, un ensamble instrumental, creo que eran cuatro o cinco instrumentos. Tendría que rastrear esa pieza porque cada vez la recuerdo con más afecto incluso. Claro, quedó en un bolsón de miles de papeles míos con miles de ideas y obras escritas y y planes, etcétera, ¿no? Que en algún momento voy a escarbar y a recuperar, pero recuerdo eso como un mojón, como un hito en lo que refiere a mi interés por la brevedad, y voy a decir la brevedad para que entendamos que nos estamos refiriendo a un rasgo específico de la duración total de una obra, no porque lo breve sea lo esencial necesariamente, sino que era el chiste de la cosa era trabajar sobre algo que no se impusiera tanto en el tiempo o que no tuviera necesidad de imponerse tanto en el tiempo. Eso me llevó a trabajar fundamentalmente qué es lo que hacía que algo que fuera tan breve, entre comillas, en el tiempo, tuviera su sino, ¿no? Tuviera su esencia, tuviera en una instancia de interpretación, ¿no? Entonces, te puedo decir, si me preguntás cuándo, te puedo casi con certeza desde los inicios del interés por componer música, por supuesto que, que con diferentes tipos de abordajes y diferentes tipos de acercamiento con diferentes tipos de experiencia, porque hay que decirlo, de las casi 130 piezas que escribí en mi vida, eh, por lo menos las que tengo catalogadas, eh, no todas tienen un principio de indeterminación como el de siempre múltiples, ¿no? O sea, hay diversos abordajes y diversos acercamientos. Hay piezas que son muy determinadas o, digamos, están escritas de manera muy tradicional y funcionan fantástico así que está todo bien. Pero tengo, creo que el otro día hice un raconto de la cantidad de piezas que tienen desde un nivel bastante interesante de indeterminación hasta niveles bastante más fuertes y llegué a contabilizar más de 70. O sea que es una buena parva de música, digamos, ¿no? Por lo menos sí, quiero decir, es una buena proporción teniendo en cuenta que tengo, creo que, bueno, cerca de 130 piezas, 70 es un altísimo porcentaje, es más de la mitad. claro, claro, claro. Y con una duración tan radical como esta, radical No, en el sentido de que no es lo usual. Yo por lo menos no tengo sí, registro de músicas con esta duración, ¿no? Como siempre no, múltiples. ¿Es la única o estás es la más por esas? radical. En ese sentido, porque la propuesta
ontológica, como me gusta decir a mí, es una palabra que uso mucho referido a este tipo de eventualidad, porque tiene mucho que ver con la esencia de la cosa, porque ahí discuto como un nodo, discuto diversos cruces, diversas aristas que tienen que ver con qué consideramos que es obra, cuándo una obra es, qué se considera obra a través de la historia, por qué la obra debe durar tanto o cuánto, por qué la brevedad es un adjetivo que muchas veces incluso está planteado con cierto desdén, cuáles son las categorías que uno utiliza para determinar que una obra amerita ser obra y no una miniatura, una pieza breve, un fragmento de o lo que sea, ¿no? Estas cosas Claro, que generalmente es una de las cosas más, eh, de las primeras que son atacadas, por decirlo así, porque me he encontrado de alguna manera en un diálogo, por no decir en una discusión, con respecto a este tipo de producción que yo hago, ¿no? O sea, el tema de la brevedad, como bien dijiste, es un rasgo absolutamente característico y esencial. Con esta radicalidad, ninguna pieza, dice, solo esta es la más radical. A propósito, incluso pongo, ustedes vieron sobre el corchete general, dice no más de 5 segundos y solo una vez. En realidad es un poco casi como un manifiesto, ¿no? O sea, la intención es de decir claramente, bueno, aquí estoy con esto es lo que yo les quiero proponer y se circunscribe a este espacio temporal, por decirlo así. La noción de ujú. espacio temporal no la aclaro, es una noción que utilizo mucho porque tratando de no diseccionar la idea de espacio por un lado y de tiempo por otro. Es bastante oriental, si se quiere, esa concepción. Tiene que Ajá. ver espacio-tiempo, ¿no? O sea, para mí son un concepto en sí mismo que, digamos, incluso bajo la representación de las coordenadas X, Y, etcétera, para mí son como una cosa en sí, digamos, ¿no? O sea, son separables para poder hablar de ello, pero en realidad son una cosa en sí, son una especie de sumatoria de resultante de algo.
Primero agradecerte esta charla, agradecer la oportunidad de hacer esta obra, interpretar esta obra, la verdad que fue también Buenísimo. un desafío, también junto con Sebastián, este trabajo que estuvimos haciendo, con todos Sí, los chicos y chicas de la orquesta. Quería por ahí preguntarte algo por ahí más técnico de la obra, dele, venga. sobre las acciones que vos describís. ¿Qué criterio tenés para elegir algunas sí, otras no? ¿Cuál es la resultante sonora que imaginás? Entendiendo que esta obra se formó como en tres partes, digamos, tu composición en sí, lo Sí, que cada alumno o alumna decidió, cada músico y música de la orquesta tomaron para hacer las versiones, sí, y después, en este caso de la virtualidad, lo que con Sebastián empezamos a editar y a formar las diferentes versiones. Entonces, esto de, bueno, el criterio por ahí de elegir las acciones y cuál es la resultante musical, si pensás o no, sabiendo que pasan como por un montón de personas en el medio hasta el final. sí. Yo, el diseño de las ocho acciones, por decir, como grupos, ¿no? Como estarían numeradas, pensé en qué tipo de cosas uso yo en mis obras. O sea, en mis obras incluso determinadas, las que están escritas con ritmo, etcétera, ¿no? O quiero decir con duraciones, todo Sí, especificado, de manera convencional. Y esas son las acciones que habitualmente yo utilizo en mis piezas. De hecho, lo hablábamos en algún momento con Sebastián, si ustedes recuerdan la número 6, va desde il più presto posible y hay una raya que cruza, me parece que si me ven así estoy como si ustedes estuvieran viendo, una flecha que cruza hacia abajo que indica que desde lo más rápido posible va ralenta, ¿no?
Y no está el gesto contrario, o sea, o el retrógrado de ese, que sería desde una cosa lenta va incrementando velocidad hacia il più presto possibile. La idea de, de ese gesto es porque yo quiero ese gesto y no el otro. El otro no me interesa porque el otro se ha convertido en mucha música, sobre todo fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y en mucha música contemporánea del siglo XX, por decirlo así, hasta hoy incluso siglo XXI. El gesto este de incrementar y para terminar en algo más fuerte o más largo, o más contundente, por decirlo así, se ha vuelto un arquetipo. Y mi intención, generalmente mi intención de no usarlo es porque no me interesaba estar sonando con ese arquetipo. No sé si está claro, por ejemplo, este aspecto, ¿no? Esto, si fue claro lo que dije sobre el número 6. Sí, 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 clarísimo. Por el otro lado, si vos me decís, pero una pieza puede ser todo tenuti, o sea, todo sonido sostenido, sí, fantástico, me encanta. Pero también puede ser glissando lento, pero maravilloso. Me encanta. Pero entonces también puede ser un sonido largo que después tenga un sonido corto al final. Genial, está buenísimo. O sea, si, mi principio de enunciación fue si yo con cada una de estas acciones, si por ejemplo 100 personas decidieran todos hacer la misma acción, si a mí me producía la idea de plenitud con respecto como compositor, cuando ideé el material y me decía que sí. Y o sea que todos estos gestos que están puestos, pueden ser tranquilamente solo uno, o estas acciones, pueden ser solamente una, y eso podría ser también la obra. De hecho, el chiste de la obra es que suene solo una vez y sean solo estos más o menos 5 segundos. En realidad lo que yo no digo ahí, que más o menos lo pensé, es lo que uno tardaría en decir el título cuando lo lee, es más o menos lo que podría durar lo que llama el módulo temporal de la obra. O sea, lo que yo tardo en decir, siempre múltiples, tensiofriccionan plenas polaridades, ese sería un poco el principio, el contorno formal, el marco, el passepartout temporal, si se quiere. Perfecto, sí, 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 clarísimo. Con respecto a lo que me preguntás también, si yo me podía pergeniar, por supuesto que no puedo saber qué va a elegir cada uno, pero estate seguro que cada una de esas acciones son acciones que a mí me identifican, que si se hace eso que está ahí, van a estar haciendo algo que tiene que ver con lo que una amiga compositora también percibía en mi música, que era, ella decía el genoma horstiano, decía, ¿no? O sea, que había rasgos gestuales que estaban muy habitualmente en mis piezas y que ella podía reconocer inmediatamente que era una pieza mía porque reconocía a través de ese tipo de rasgos. Así que en el sentido del obvio, que si yo no sé, claro, qué va a elegir dos personas, no sé qué va a elegir una, imagínate que no sé qué van a elegir dos, tres, y menos si son más, pero que cuando yo escucho, lo que se escucha es ese material que respira y que internamente está construido con estas 6 acciones. Debo decir, ¿no? Y espero no aburrirlos ni embolarlos, porque habrán notado que no tengo ningún problema en hablar. El 4, lo digo, estoy mirando acá porque la tengo la partiturita acá. El 4, de alguna manera, junta el 1, el 2 y el 3. El 4 Claro. es el que tiene el valor breve, o sea, el elemento como anacruza, el valor largo y el valor breve de nuevo como desinencia. Ese es un pie rítmico que a mí me apasionó siempre, siempre me gustó. En mi música aparece mucho. Solo por decirles algo, lo pueden encontrar como elemento monogenético en una pieza mía para violín solo que se llama Efigies. Ahí está
todo el tiempo pulsionando ese pie rítmico que es el anfibraquio. Es un pie rítmico griego, viene de la poesía griega. Anfibraquio, corto, largo, corto. Entonces, en realidad, podríamos decir que no son 6 acciones, sino que el 4 contiene a las otras 3, y los que más se diferencian en todo caso son los del 5 al 8, digamos, ¿no? Por un problema de acción, de la idea de equidistancia, por un problema de direccionalidad, etc. Esta pasión por la fractalidad, las pequeñas formas que están dentro de formas, dentro de formas, dentro de formas, como las muñecas rusas, etcétera, ¿no? O sea, ese Sí. tipo de constitución formal, a mí que también técnicamente se puede llamar teselación. Ese tipo de construcción a mí me apasionó siempre, también desde muy jovencito, desde adolescente. Entonces, este tipo de construcción, de alguna manera, tiene su carácter más unitario y más primario y más primigenio, por decir básico, en ese punto, en esa acción 7. Imagínate, solo imagínense 1000 instrumentistas, no por desmerecer, aunque sean 2, está todo bien, pero imagínate 1000 instrumentistas para que aquel que quizá pueda sentir cierto desdén por el tema de la brevedad, imagínate 1000 instrumentistas de repente solo haciendo un momento breve, que no necesariamente tienen que estar sincrónicos, pueden ser Claro. ¿no? Dentro del formato temporal de cada uno, o dentro de ese enunciar el título de la obra, solo hagan una acción breve, nada más. Yo no sé, yo sonrío con eso. A mí me causa una emoción, claro, yo soy feliz. O sea, realmente no tengo duda con eso y nada, de lo que me da felicidad, dejo que ocurra. Entonces, Claro. y sobre esto también quiero decirte que hay una cuestión, obvio que es ideológica, que tiene que ver con el tema de las concepciones de este tipo de obras, etc. En mi carácter digamos, en algún punto de sentirme libertario, más asociado con el anarquismo, cosa que he declarado más de una vez. Sí. Lo que pasa que generalmente las etiquetas son usadas en contra para devaluar y Claro. desacreditar, si se quiere. Entonces trato de evitarlas, pero sin ningún tipo de problema y con total desparpajo puedo decir que estoy muy asociado con todo lo que tenga que ver con el ideario libertario. Este tipo de piezas apuntan también desde ese lugar. En realidad yo no es que compuse esta obra porque soy pensando en que podría tener un enunciado libertario. Es al revés, es porque evidentemente en mi sensibilidad existe esta naturaleza libertaria, es que pensé en esta obra, o pienso en este tipo de obras. Y más allá en discutir el concepto de obra musical, que es lo que decía un poco al principio, ¿no? Esta cosa de que, bueno, de que nos dijeron que las obras tienen que durar tanto, de que no sé qué, esto que yo padecía aquella vez que le llevé al que era mi profesor en ese momento, que no Sí. era Kreppel, fue mucho antes, yo tenía 16, 17 años, 16 creo que tenía así, y le llevé eso y bueno, desde ese día entendí que había gente que rechazaba ese tipo de cosas que a mí me emocionaba, ¿no? ¿Qué tal, Jorge? Un gusto. Hola, Primero, Federico. me gustó mucho grabarlo y estudiar esto. Buenísimo. Decí tu Gracias. instrumento, Ah, sí, Fede. toco el fagot, perdón. Ah, Em, sos el de la nota larga. Qué capo, me encantó. Muy bien. muchas gracias. Quería preguntarle Sí, si utilizó lo mismo o similar a las acciones con respecto a las notas. ¿Por qué esa elección de alturas específicas? genio, fantástica pregunta. Mirá, justo no, me enganché con el tema de las acciones y no
en algún momento, bueno, motivado por lo que Sebastián me dijo, que ustedes iban a trabajar, etcétera, yo siempre me abro un Word, ¿viste? Me abro un Word hasta para ir a la verdulería, entonces siempre casi, bueno, me abrí un Word para escribir. Y me puse a anotar y no paré de anotar, y no paré de anotar, y no paré de anotar. Algún día, si eso se convierte en algo más o menos legible, se los voy a compartir para que ustedes vean que si bien es una página, esa página contiene todo un chorro de cosas, ¿no? Pero contestando un poco a tu pregunta, notarás que lo que yo llamo bloques preferenciales, que son tres, están, están incrustados, o sea, en realidad están dentro del bloque que yo pongo en versión vertical y versión horizontal. Sí, O sea, esas notas están todas metidas dentro del otro bloque. El bloque original, el que está presentado como horizontal y vertical, contiene las 12 notas, los 12 grados cromáticos en realidad, donde hay uno solo, que está entre paréntesis, que sería el Mi2, que sería la tercera nota de la ristra. Es el único que se repite como grado cromático, si no son los 12 grados cromáticos de la escala. Mi intención era eh, no, no generar demasiada preocupación en qué notas había que elegir, sino que yo te digo, bueno, de esta trama se puede elegir determinado tipo lo que vos quieras dentro de esta especie de gamut, sí, de repertorio, vamos a llamarlo, y que esas notas funcionen para mí armónicamente. Si por una casualidad todos eligieran tocar todo, ese es un acorde que me identifica. Y ese es un acorde que me identifica. Lo he construido así, muchas obras. Bueno, muchas obras por ahí no, porque no tienen a veces tal densidad. Pero te cuento, ¿cómo se ve esto? Se ve a través de los bloques preferenciales. El primer bloque, yo lo llamo el bloque Che. Che por el Che Guevara. Sí, El primer bloque preferencial, porque tiene un Mi, un Si, un Sol y un Do. Si ustedes el Mi reemplazan el Mi por la nomenclatura alfabética, le ponen una E, al Si en alemán es una H, claro. voy al Do, el Do es una C, a ustedes ya tienen el Che, y el Sol es la G de Guevara. Esto sí. ustedes pueden decir, bueno, se me está yendo el colectivo, y pueden escapar, pero en realidad no hice otra cosa que usar lo que se llama criptografía. Sí, Es una escritura secreta que viene en la música desde antaño, es muy viejo. Ustedes ya saben, Bach Bach hizo lo firmaba, propio. sí, obras con eso. Exacto. Hay obras que están hechas a partir de esta nomenclatura, ¿no? A mí eso siempre me apasionó también desde muy pequeño, y, y me gustó esta cosa de hacer como guiños que están dentro del guiño, ¿no? Hola Jorge, un gusto. Daniel, habla acá Hola, Daniel Daniel. Angelo. Hola a todos, buenas tardes. Antes de que te hagan otra pregunta derivada de otro tema, sigo un poco lo que decía Federico, pero una pregunta, son dos, que estuve pensando en hacerte ya que tengo la oportunidad de hablar con el creador de la obra. ¿Cómo llegás al poema japonés y por qué? Esas dos Buenísimo. preguntas sencillas, ¿no? Porque me dio mucha curiosidad, y ahora se esclarece un montón de cosas al momento de, cuando lo teníamos de tocar estábamos un poco atados de manos, pero ahora se entiende que sos constructor de un lenguaje propio. Ahora se comprende, por lo menos lo visualizo mejor en tus palabras. Totalmente. Me alegra que te haya podido ayudar esta charla. Eh, de hecho, invito a que cuando ustedes quieran hablar o preguntarme cosas por mail, por lo que sea, yo de todo corazón, ¿eh? O sea, los tengo acá adentro por lo que han hecho. O sea, ya se ganaron el Olimpo familiar, si se quiere. Este, si es que les interesa estar en algún tipo de Olimpo, ¿no? Claro. eh, el, primero, yo escribí
creo que escribí bastante poesía cuando era entre niño y adolescente. Escribí, sobre todo adolescente, escribí mucha poesía. Después se fue como contorneando hacia el lado de escribir música. Y entonces como que fui abandonando la escritura poética, aunque nunca la abandoné del todo y siempre estoy escribiendo cosas. Te podría mandar incluso, si querés, algún escrito que incluso tienen la rara condición de estar fronterizamente caminando entre lo poético y lo analítico, entre lo poético y el ensayo, entre el ensayo o el análisis y lo poético, etc. Por ejemplo, hay un escrito mío que se llama A Luigi Nono, que es de 1990, que lo escribí apenas me entero de la muerte de Nono, vivía en Buenos Aires yo en esa época. Abrí el página 12, me acuerdo, y veo que Nono murió. Una nota de Federico Mongeau, y quedé absolutamente conmocionado y mal porque yo lo aprecié siempre. Entonces, ese escrito está escrito, hace como una especie de análisis de la obra, de análisis en un sentido de enunciación, ¿no? de panegírico, de hablar sobre un compositor que acaba de fallecer. Es como una especie de obituario, por decirlo más cercano a lo... Es un memorial, digamos, ¿no? Y entonces el escrito tiene como tres ejes, que al margen izquierdo, al centro y al margen derecho, y esos tres ejes van como pulsionando de diversa manera mientras vas leyendo el texto. O sea, el texto tiene una construcción de tipo poético, pero habla de un compositor y de su obra. Esas cosas siempre me maravillaron, ya te digo, desde muy pequeño adolescente. Y ahí entra lo del haiku. El haiku me interesó como propuesta expresiva, no solamente por su brevedad, lo cual es evidente y obvio que me atrae particularmente, sino por el contenido, de que esa brevedad, todo lo que podía insinuar y provocar. Entonces me volví un asiduo lector de haiku y de diversas construcciones de tipo poética que vienen de la tradición japonesa, como los renga, etcétera, ¿no? Y ahí, digamos, se juntaron como los dos universos, ¿no? La brevedad con un contenido entre críptico, pero más que por críptico, sino como enigmático, ¿no? Como insinuante, como alusivo, como sugerente. En ese sentido, eso me atrae, por eso me atrae la poesía también, ¿no? Por el tema de lo metafórico. En realidad el enunciado breve era lo que me interesaba, y los japoneses, que tienen un tema con la brevedad, le pusieron nombre a todo. De hecho, Sebastián ha tocado una pieza mía que se llama Suiseki, y Suiseki es el arte de la observación de las rocas que se dan de manera espontánea sin que haya sido toqueteada por el hombre, por decirlo así. O sea, se dan formas, configuraciones o antropomorfas o geomorfas, y los japoneses inventaron un arte de eso, o sea, el arte de observar, de encontrar y observar una piedra que se parezca a algo. O sea, tienen un nivel de delirio que me parece maravilloso. Y bueno, nada, motivado y sensibilizado por ese tema, y sobre todo por la cuestión de que siempre está asociado a lo pequeño, a lo breve en ese sentido, ¿no? Pero no en un sentido de, lo breve, lo pequeño, no, sino en el sentido, no, acá también tenemos cosas contundentes, ¿no? O sea, en esta brevedad. Más llevado a ciertas posibilidades en diferentes tierras, etcétera, como puede ser la América Latina o lo que sea, o Latinoamérica, u otros lugares, es que lo que yo pude observar es que esto se asociaba mucho, este tipo de propuesta expresiva, se asocia mucho con lo que sería el aforismo. En términos, el aforismo está conectado y cruza todas las literaturas, todas las épocas, incluso aquellas literaturas no escritas, si se quiere, ¿no? Aunque parezca un oxímoron, aquella construcción verbal que tiene que ver con el enunciado,
que también se conecta a veces con el proverbio, con los dichos, con la moraleja, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con eso, o las fábulas, todo es una tradición que creo que es humana. Y justamente a eso abrevaba yo. El haiku es porque esta gente le puso nombre y bueno, nada, siempre me maravilló eso y además me causa mucha simpatía esta intención formal que tienen cuando hacen un haiku, que es de 3 versos, de 5, 7, 5 sílabas, etcétera, ¿no? O sea, tienen hasta una estructura formal extremadamente fuerte, pero dentro del haiku funciona una libertad expresiva tremebunda, ¿no? O sea, digamos, en esa línea se conecta, pero también se abre. Trato de hablar de cierta transversalidad que hay más allá de las culturas, que está allá en el hombre, ¿no? A eso iba. Sí, Hola, Lorena. ¿cómo andan? ¿Qué Hola, tal, Rolén. Jorge? Un gusto. Igualmente. Lo que yo quería comentar no es tanto una pregunta, sino más bien una impresión sobre la obra, que no es una obra, sino que te diría que es casi infinita, porque es como demasiadas versiones Sí, y si la toca un instrumentista solista es una, si la tocan dos es otra, si hacen diferentes acciones es otra, y es así como es. ese gran abanico, no sé Sí. si también imaginaste eso de a la hora de componer ibas a componer una obra o si lo pensaste como que iban a ser infinitas. Absolutamente así. Lo pensé como, no sé si infinitas, pero cabe, porque realmente si esto no tiene fin, digamos, o sea, eh, sería raro que se constituya por accidente una misma versión alguna vez, salvo que se pergenie, que todos se pongan de acuerdo en hacer exactamente esa misma versión. Es tal cual lo estás diciendo. Esto tiene que ver con dos características. Eh, una que tiene que ver con lo centrífugo y otra que tiene que ver con lo centrípeto. Eh, esta pieza tiene una intención centrífuga, o sea, parte de un nodo de lo que sería esta cosa que es esas 7 acciones pequeñitas que ustedes vieron ahí, y se multiplica en su multiversionalidad, digamos, ¿no? O sea, tantas veces que se haga, tantas veces será la obra. Entonces, que tiene que ver con, si bien, pero no es lo mismo, si uno dijera una sonata de Mozart, eh, también tiene sus diferentes versiones y de hecho nosotros generalmente también podemos elegir cuál nos gusta, etc. Puse a Mozart, por favor, no con la pretensión de comparación, sino justamente para hablar de un clásico, ¿no? Nada, piensen en cualquiera. En realidad el chiste de esto es asumir el carácter también, y esto tiene que ver con lo libertario, el carácter también de co-creador del intérprete, de les intérpretes, o sea, de todos los que estén ahí involucrados, accionando en la enunciación. Esto tiene un carácter así, como te lo muestro, así como centrífugo, ¿no? O sea, como sale de un centro que sería un poco este eje y desde ahí se desperdiga, ¿no? En ese sentido es como que, y siempre me gusta la imagen marítima, ¿no? O sea, como si fuera un mascarón de proa de un barco que va avanzando y va avanzando y va avanzando. Y también esta metáfora o esta alusión sobre lo marítimo tiene que ver con cómo concibo estas piezas. Para mí son como islas lógicas que después se constituyen en diversos archipiélagos. Y esa también es una metáfora que me emociona, sobre todo porque me emociona pararme en la orilla del mar y teniendo en cuenta que vivo en Rosario, o sea que no tenemos mar, es algo que me conmueve especialmente también. Entonces siempre está, de hecho hay una textura que llamo oleaje en mi música, hay una textura que yo en mis anotaciones pongo oleaje y ya sé exactamente qué es lo que circunscribo cuando escribo esa palabra, ¿no? O sea que no sé si respondo, pero sí, pensé en la multiversionalidad. Una forma no egocéntrica, ni megalómana, por decir así, ni jugando con mi propio narciso, era pensar en asumir
que podían sonar múltiples posibilidades. Y eso me conmovía y me emocionaba mucho más que la idea de que siempre fuera de una determinada manera. Y por eso, claro, cuando yo escuchaba las versiones de ustedes, siempre con una sonrisa acá, porque todas me gustaban. O sea, estaba, pero mirá cómo suena esta parte. O sea, todo estuvo bien. O sea, digamos, siempre hay alguno que pueda hacer algún furcio, alguna cosecilla, quiero decir, alguna cosa que está como por fuera de las 8 acciones, pero como lo hemos hablado con Sebastián, esos elementos así anómalos que puedan llegar a aparecer, en realidad son absortos por la naturaleza temporal del material, así que está todo bien. Pero bueno, en ese sentido, yo sí asumí que podía ser una multiversión, que puede ser, lo pienso como una obra, o como una cosa, digamos, pero con muchas versiones posibles. Eso me encantaba. Y la participación co-creativa del intérprete. Perfecto, muchas gracias. De nada, gracias a vos. Yo quería preguntar, no sé si se escucha bien, Sí, Rocío. Sí, Rocío. si en esta obra en particular pensó en qué quiere transmitirle al público, o sea, a la Muy gente buena pregunta. que podría escuchar esta obra. Es muy buena pregunta, sí. En realidad yo lo que sí pensé que podía llegar a generar cierta ansiedad. A ver, el hecho de que dure tan poco tan poco, ¿no? Dicho así, para el oído que está esperando escuchar algo que dure más, en general, creo que le produce cierta sensación de ansiedad por el hecho de que, pero ¿cómo ya terminó? O sea, ¿qué solo fue esto? Y justamente creo que el generando esa situación, en primera instancia yo entiendo que esa ansiedad tiene un rasgo negativo, si se quiere, ¿no? O sea, una sensación que no va para el lado de la fruición, del disfrutar de la música, sino para el lado de algo que tiene que ver con, ¿y esto, por qué dura esto? ¿Por qué tan poco? Etcétera, ¿no? Superado, yo creo, esa primer valla, después de seguir arremetiendo sobre este fenómeno, uno se empieza a percatar bueno, si es solo esto, y solo esto es lo que la cosa es, entonces tengo que buscar la manera de entrar en la cosa sensible de solo esto. Y cuando digo solo esto, lo digo como entre comillas, para que se entienda que para mí no es solo eso, sino que esto es lo que tiene que ser, para mí, ¿no? O sea, lo que se me ocurrió a mí que tenía que ser. Y en ese momento, yo sé que superando esa valla es como, por el contrario, es como cuando escuchás obras enormemente largas, que cuando ves que perfila, que la pieza es larguísima y que dura, no voy a nombrar compositores porque hay muchos casos de grandes y extraordinarios compositores con muchas ideas con respecto a este tema de la longitud, por lo largo digo. Sí. Y eso, vos escuchás estos compositores y muchas veces llega un momento en que decís, bueno, o mientras estás escuchando la obra, o acuerdo con esto que estoy escuchando en tanto y en cuanto me presenta como predisposición a estar mucho tiempo y estar ahí y atento y dejarme sonar, etcétera, o bueno, o en algún punto lo rechazo, ¿no? Cuando uno llega a ese punto, digamos, también se percata que por el contrario, en la brevedad también está ese fenómeno. O sea, ¿cómo hacer para que yo pueda tener una sensación fruitiva, ¿no? de cierto goce, de cierta disfrute, si se quiere, escuchando esto que suena ese tiempo, ¿no? Esos segundos. Y en ese sentido me gustó también como impronta, como impronta poética, si se quiere. En eso se conecta con lo que Daniel me preguntaba del haiku y de la poesía breve, ¿no? Acá,
¿por qué no disfrutar de este momento que es eso que es? ¿No? Y entonces propongo al oyente, le propongo una actitud diferente a escuchar. Tengo una duda. Sí, Paula. Sí, hola, buenas tardes. Hola, Paula, ¿cómo va? En el conservatorio se nos suele enseñar que una obra debe tener un estudio meticuloso sobre ciertos aspectos que de hecho también se ha trabajado este año, como el tempo, cosas referidas al estilo. Y quería preguntarle, al ser una obra tan corta, Sí. ¿cómo plantea usted el estudio de esta obra? O sea, ¿plantea que debe ser una acción que surja de la improvisación? ¿Hay que estudiar un montón de versiones y elegir una? ¿Cómo usted plantea ese aspecto? Bueno, fantástica la pregunta. En síntesis te podría decir como quieras. O sea, el planteo de la pieza justamente es ese, es que podés elegir las diferentes posibilidades. Podés improvisar, hacer así a vuelo de pájaro una mirada, no sé qué instrumento tocas. Violín. Violín. Y con el violín tocas la primer nota que ves y respondiendo a alguna de las acciones que tenés como premisa ahí. Y eso puede ser todo, y ya está, y está todo bien. Y si querés hacer 7 millones de versiones y grabarte y buscando posibilidades, multiplicarás esa esencialidad tantas veces como lo hagas. O sea, vale tanto una vez como 1000 versiones. Dijiste una palabra clave que es el tema del estudio. Notarás que esta pieza, en general, si vos le das clase a otros, vos, ¿no? Vos, Paula, le estás dando clase a otro de violín, le podés hacer tocar esta pieza, explicándole alguna cosa más o menos básica sobre que esto es corto, esta nota, esta pelotita con la rayita es largo, etcétera, le decís al otro, y el otro más o menos puede hacer su versión, ¿no? Tiene un rango de nivel pedagógico la posibilidad de plantear que es altamente importante para mí, porque como también, además de componer música y de hacer ruidos para que la gente sufra, doy clases. Y entonces para mí es muy espontáneo el tema de la docencia, y en este sentido, si bien no pretende ser una obra pedagógica ni nada por el estilo, y no lo dije así en un sentido desdeñoso, sino que lo digo porque no era esa la intención, es una pieza que en algún punto, y lo sé, tiene un rango de posibilidades de realización con gente que no necesariamente tiene tanta praxis en el instrumento. Con respecto a eso, tiene que ver lo del estudio. El estudio es lo que vos sientas que puedo hacer. Bueno, Jorge, Sí, muchas gracias por favor. por estos minutos de charla, de poder conocerte. Yo ya te conozco, pero Para tu desgracia. un poco, no, un poco que este año particular que trabajamos con la orquesta y de alguna manera es la producción audiovisual que realizamos, y un poco haber elegido tu música y que vos nos hayas cedido, brindado tu música es algo significativo. Por eso el agradecimiento total. Bueno, yo agradecerles a ustedes, como les dije al principio, y les vuelvo a decir ahora, me encantaron las versiones, me gustó todo lo que escuché, estoy súper agradecido. A mí me produce una especial sensación porque digo, mire, el esfuerzo que están haciendo o la motivación, etcétera, realmente me conmueve. Entonces, no me voy a cansar de decirlo. Eso vale mucho para mí y por eso estoy súper agradecido. A todos, todas, todes.